El Señor te bendiga en este día. Hoy vamos a leer los capítulos 17 al 20 del libro de Génesis. Y en el comienzo del capítulo 17 vemos que Dios hace una especie de confirmación del pacto y ratificación de la promesa. Esta promesa nos incluye, ya que Dios le dice a Abraham, serás padre de multitud de naciones. ¿Y cómo podría ser esto? Creo que la respuesta la encontramos al final del capítulo 3 de Gálatas. En la carta a los Gálatas, Pablo destaca la importancia de la fe y cómo la ley es solamente un medio para conducirnos a Cristo. Y los que hemos venido al camino de la fe, ya no dependemos de la ley porque somos uno en Cristo. Y dice el versículo 29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Otro hecho importante y es el cambio de nombre de Abraham a Abraham, el cual tiene directa relación con lo que acabamos de mencionar. Abraham sin H significa Padre exaltado, pero ahora recibe la promesa de Dios que tiene un nuevo nombre, Abraham, con una H intermedia que significa Padre de muchos. El cambio de nombre fue un sello del pacto, una garantía de que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho. Si no cumplía la promesa de su pacto, el nombre Abraham daría testimonio constantemente en contra de él. Otro hecho importante que destaca este capítulo es la circuncisión. La circuncisión simbolizaba la extirpación de la contaminación, hacer a un lado la resistencia interna que tiene el pecador ante Dios. Pablo lo llama el sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 11. También es bueno destacar que en el cristianismo primitivo surge una controversia en relación con la aplicación del rito de la circuncisión y otros ritos judíos a los gentiles convertidos. Después de una profunda consideración, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, determinan como normativa liberar a los gentiles creyentes en Cristo Jesús del rito de la circuncisión, afirmando que solo la fe en Cristo es suficiente para la salvación tanto del judío como del gentil. Cuando pasamos al capítulo 18, leeremos la promesa del nacimiento de Isaac y la intercesión por parte de Abraham por las naciones de Sodoma y Gomorra. Acá veremos un diálogo muy interesante entre Dios y Abraham. Abraham tenía la seguridad que Dios no destruiría al justo. Aquellos que habían vivido aceptablemente delante de Dios no podían compartir el mismo juicio junto con el impío. Abraham comenzó con un elevado optimismo, suponiendo que si había 50 justos dentro de la ciudad, ¿acaso sería justo que Dios los destruyera en medio de estas dos naciones? La respuesta fue que la ciudad se salvaría si se hallaran estos 50. Pero, ¿qué sucedería si no llegaran a este número y faltaran solo 5? ¿Vendría el juicio sobre estos 45 justos de una forma injusta? Abraham siguió persistiendo en esta negociación, tratando de rebajar, y pasó en esta negociación de 50 justos a 45, de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, hasta llegar a 10. Y ahí finaliza la conversa. Abraham finalmente le dice a Dios que si hay 10 justos, Dios promete salvar a estas ciudades si es que hubieran 10 justos. Podemos decir que Abraham se atrevió a negociar no teniendo nada con qué negociar. Sin embargo, este confió en la justicia y confió en el amor de Dios. En esta negociación nunca negó su posición. Él se humilló ante el poder de Dios. Abraham conocía muy bien su posición ante Dios, pues en términos de poder, en términos de autoridad, Abraham reconoció que solamente era polvo y ceniza. Pero aún así, siguió intercediendo, intercediendo por estos pueblos, confiando en el amor y en la justicia de Dios. En el capítulo 19 vamos a leer que el juicio es aplicado a Sodoma y Gomorra, entendiendo así que ambas ciudades no lograban sumar a 10 justos. Es importante que en nuestra lectura sobre el castigo aplicado a Sodoma y Gomorra debemos recordar que Judas, en su carta, nos dice en el Nuevo Testamento que este castigo a estas ciudades es una exhibición como un ejemplo de lo que ocurrirá en el día final, es decir, una pequeña muestra de lo que va a ocurrir para que nosotros no olvidemos lo que es la promesa finalmente del juicio. En este relato vemos un poco el extremo de la pecaminosidad que envolvía estas tierras. Dos de los hombres, a quienes en este capítulo se les llama ángeles, llegaron a Sodoma poco después de haber dejado a Abraham en Hebrón, antes de entregarse al reposo
Lot y sus nuevos amigos se dieron cuenta de que había una conmoción en las afueras de la casa. Era una multitud de varones de Sodoma, de todas las edades, enardecidos de sensualidad y lujuria bestial. El famoso pecado de la ciudad se estaba manifestando en toda su bajeza. Querían que les entregaran a estos extranjeros para cometer con ellos actos homosexuales. El pecado se ha llegado a conocer hoy día como con el nombre de sodomía. Lot quedó estupefacto y confundido por la demanda. En su turbación, Lot descubre otro pecado, mayor aún en esa época, en ese lugar, un trágico menosprecio a la feminidad, valorando en nada el honor de sus hijas, valorando así más el honor de sus visitantes que la felicidad de sus hijas. Lot se las ofreció a estos malvados para que finalmente lograran satisfacer su perversión abusando de ellas. Pero estos hombres, esto lo toman como una ofensa, como un insulto, y le dicen a Lot que es un entrometido, que él no podía decidir por ellos. Los ángeles ya no necesitaban proseguir con la investigación. La condición moral de Sodoma estaba suficientemente probada. Por lo tanto, urgieron a Lot que avisara a todos los miembros de su familia, incluyendo a sus yernos, que se prepararan para huir de la ciudad. La inminencia del juicio ya era incuestionable. Lot obedeció del mandato, pero, por ejemplo, se encontró con un desaire por parte de sus yernos. Al llegar el momento de la partida, Lot parecía demasiado lento en su acción, así que los varones o ángeles tomaron su mano, la mano de su mujer y sus hijas, para lograr que salieran de la ciudad, mostrando una vez más la infinita misericordia que solamente puede provenir de Dios al hombre. Pero no toda la familia escapó, porque la mujer, a pesar de las advertencias que hicieron los ángeles, miró hacia atrás y de esta forma se convirtió en una estatua de sal. Y es importante este hecho porque es nuestro Señor Jesucristo quien lo recuerda, hablando de los tiempos del fin. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, podemos leer en los versículos 32 y 33 que dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Al terminar el capítulo 19, nos encontramos con un relato tan aberrante que creo que a muchos nos gustaría retirar de las escrituras. Pero es importante destacar dos cosas sobre este hecho. La primera es cómo el vivir en un lugar saturado en pecado afecta a nuestra mente, afecta a la mente de aquellos que comparten en un lugar donde está saturado de pecado. Por eso en el Nuevo Testamento nos insiste tanto en sujetar nuestras mentes a Cristo y la importancia de meditar en las Escrituras a diarios, justamente para que nuestras mentes no tomen las costumbres del mundo para hacerlas parte de nuestra vida o normalizarlas. Y lo segundo es que creo que lo que quiere finalmente resaltar Moisés, el escritor de este libro, a los lectores, es no olvidar el origen de los pueblos moabitas y amonitas. Cuando lleguemos al capítulo 20, veremos el relato de que nuevamente Abraham, en una historia muy similar a la que ya vimos en su paso por Egipto, nuevamente podríamos decir que la fe de Abraham flaquea, pero no juzguemos tanto a Abraham, porque creo que, entre comillas, este temor que nosotros podríamos llamar por parte de Abraham, no es muy distinto al que provoca ver, por ejemplo, en nuestros tiempos el pecado del hombre, a quien pareciera no importarle la vida del otro y tiene ausencia absoluta del temor de Dios. De hecho, ante el reproche del rey Abimelech, Abraham admitió haber obrado así porque había pensado, no hay temor de Dios en este lugar, y temió que lo mataran. Luego siguió explicando las costumbres matrimoniales de su tierra natal. Una mujer podía ser hermana del hombre, en este caso hermanastra o media hermana, y también su mujer. Por lo cual insistimos, costumbres propias del lugar y de la época en ningún caso justificarían este hecho en nuestros días actuales. En una obediencia a Dios, él había abandonado su tierra, pero temía el mundo pagano por el cual viajaba, de modo que se puso de acuerdo con ella para que dijera que en cualquier lugar que fuera, ésta pudiera responder, mi hermano es. Abimelech no discutió con Abraham, sino que le restituyó a su esposa, le regaló ganado y siervos, indicándole que podían ir donde quisieran. Entonces ella fue vindicada.
sugiriéndole que no debía avergonzarse de presentar a Abraham como su esposo. El rey les enrostra y le dice, Él te es como un velo para los ojos. Y así Dios podríamos decir que utiliza un impío para dar una importante lección al padre Abraham. Así que te animo en este nuevo día poder seguir meditando las escrituras y que el Señor te bendiga.